de parte de la Secretaría General a través de su Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, les damos la bienvenida a esta cátedra titulada Nulidades Procesales. El día de hoy nos acompaña el doctor David Estrada Álvarez. El doctor David es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externa de Colombia y candidato a máster en propiedad intelectual de la Universidad Internacional de La Rioja. Agradecemos al doctor David por volver a asistir a estas cátedras jurídicas en el marco del derecho procesal y el derecho probatorio, que están dirigidas para los funcionarios y contratistas del distrito y de las demás entidades descentralizadas. Doctor David, nuevamente reiterarle el agradecimiento. Le recordamos a los participantes realizar sus preguntas a través del chat. Previamente pueden presentar sus preguntas de manera verbal, pero les solicitamos a su vez levantar la mano para darles uso de la palabra. También los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra en el chat y solicitamos su autorización para dar inicio a esta grabación. Adelante, doctor David, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Creo que sobran ya presentaciones. Vamos al grano, a lo que vinimos, ¿no? A ver, hay algo muy particular de este tema y tengo que decir que procesalmente han habido siempre dos temas que a mí me quitan el sueño y básicamente son las nulidades y las medidas cautelares. ¿Por qué razón las nulidades y por qué las medidas cautelares? Yo siempre en los procesos judiciales he tenido como la mentalidad, por un lado, que tengo que tratar de garantizar en la mayor medida posible la materialización del derecho que yo estoy debatiendo, exigiendo, reclamando, en fin. Esto, ¿no? Entonces, por eso el tema de las medidas cautelares. Me encantan las medidas cautelares. Ahora, el tema de las nulidades, ¿por qué me obsesiona? Porque muy temprano en el ejercicio de la profesión me tocó enfrentarme con la primera. Me tocó enfrentarme con la primera para un momento en el que yo probablemente no estaba ni siquiera preparado para ello. Probablemente llevaba no más de, no más de un año de estar litigando y me tocó enfrentarme con este monstruo que es la nulidad. Y es un fenómeno que yo he descubierto que normalmente en las universidades no explican muy bien. O algunos docentes no explican muy bien, es porque probablemente no los entienden. Y he escuchado cosas como, las nulidades son lo mismo que las excepciones previas. Yo, no, no, es que si son lo mismo, entonces el legislador no hubiera tenido que haber hecho dos cosas diferentes, pues excepciones previas y nulidades. Entonces, desde ese momento, a mí me surgió esa obsesión al punto que se volvió tan obsesión que la gran mayoría de mis claves tienen la palabra nulidad. Eh, bueno, entonces, ¿para qué? Pues saben que siempre me gusta ponerle un poco de propósito a las cosas que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, ¿para qué aprender esto? ¿Cuál es la utilidad de aprender sobre nulidades procesales? En el transcurso del proceso judicial, y más hoy en día, digamos que el uso de las herramientas para la defensa de los intereses de tu cliente se hacen más importantes. No quiero decir que antes no lo hubieran sido. Lo que pasa es que la diferencia con el antes y el hoy es la inmediatez con la que nosotros tenemos que utilizar estas herramientas. Digamos, en la época en la que el derecho procesal o más bien el litigio era tan escritural, pues no se hacía necesario que tú tuvieras esa sagacidad, ese conocimiento, esa experticia sobre el uso de esas herramientas, porque no requerías de utilizarlas de manera inmediata. Un juez llegaba y profería una providencia, te podías ir para tu casa, esperar la ejecutoria, dentro de la ejecutoria pensar, leer, hacer tantas cosas. Entonces, por eso todo el mundo era brillante. Hoy en día, digamos que si tú no conoces estas herramientas, pues te van a coger fuera de base y probablemente en el transcurso de una audiencia no vas a tener todo a tu disposición para poder llevar adelante los intereses de tu cliente.
Hay algo particular de las audiencias hoy en día y es, a mí me gusta mucho preparar audiencia, mucho prepararla, pero la pregunta es qué es lo que prepara uno en audiencia. Naturalmente uno cuando está preparando audiencia, uno prepara el rol de uno, ¿cierto? Eh, ¿Qué voy a interrogar? ¿A quién voy a interrogar? El decreto de mis pruebas, en fin, de mis solicitudes, pero rara vez nosotros hacemos una preparación de los roles de las otras personas, como lo son la del rol del juez, como la es del rol de la contraparte. Entonces, cuando yo empiezo a hacer el ejercicio de preparar una audiencia como si yo fuera el juez, entonces yo entiendo qué es lo que debe pasar, qué es lo que debe de ocurrir. Pero muchas veces, aun a pesar de que yo prepare todo y que de alguna manera trate de ser lo más minucioso posible, hay algo que jamás va a ser susceptible de preparación y es que siempre van a haber imprevistos. Entonces, técnicamente, en lo que tú debes de ser fuerte siempre es en la preparación de la utilización de las herramientas para cuando estos imprevistos ocurren. Y estos imprevistos ocurren generalmente es de cuenta del juez. Y por esa razón es que la utilidad de aprender este conocimiento específico es, ojo, poder tener todas las herramientas a tu disposición para cuando algún imprevisto ocurra en el transcurso, no solamente de la audiencia, sino en el transcurso de un proceso judicial. Entonces viene este monstruo que es la nulidad. Técnicamente, ¿qué es? Antes de hablar para qué sirve la nulidad. La nulidad es el remedio más extremo que existe dentro del sistema procesal. Es el remedio más extremo que existe. Es que es un remedio tan extremo que en algunos puntos anula las actuaciones del juez de manera absoluta para empezar desde cero. Naturalmente, las nulidades antes eran diferentes de lo que son hoy en día. En el código de procedimiento civil, las nulidades, si yo las pudiera calificar como en nulidades absolutas o relativas, como si fueran actos sustanciales, digamos que esa nulidad absoluta era la que literalmente destruía todo lo actuado dentro del proceso y arrancaba otra vez desde cero. Eh, ese era más o menos como esa era más o menos como la noción que existía antes de la nulidad procesal. Entonces, por eso muchos abogados le tienen un temor a la palabra. Cuando salen la palabra nulidad procesal, desistimiento, esas cosas al abogado le dan un terror miedoso. Eh, la nulidad como remedio busca proteger una sola cosa y este es el norte al que nosotros tenemos que propender. Este es el norte al que nosotros tenemos que propender cada vez que estamos enfrentándonos a esta figura. La nulidad es un remedio de protección. ¿Para qué? Proteger la garantía fundamental más importante dentro del proceso y es el debido proceso. El debido proceso es un principio absolutamente grande, es gigante, porque como tal, listo, sí, es un derecho fundamental y es uno de los principios del derecho procesal, pero ¿qué es lo que compone el debido proceso? El debido proceso básicamente compone lo que es el juez natural. Saben ustedes que el juez natural corresponde es a que el juzgador dentro de un proceso no puede ser seleccionado a dedo, si lo vamos a explicar de manera coloquial, no puede ser seleccionado a dedo y que la competencia que asume dentro del conocimiento del proceso se da con base en unas reglas previamente establecidas que precisamente de ahí radica un principio de legalidad restricta. Y es que previo a la ocurrencia de un hecho ya existen unos parámetros dentro de la ley para determinar la asignación de casos a un juez en especial. De ahí los factores de competencia que nosotros estudiamos tanto en derecho procesal. Ahora, debe existir la garantía a la igualdad. Qué pena aquí con mi dislexia. Igualdad.
¿A qué se refiere igualdad? Igualdad no se refiere a lo que generalmente han explicado muchas veces, que igualdad de armas. Entonces, que si un litigante tiene un testigo, entonces el otro tiene que tener otro testigo. Que si un litigante tiene dos peritajes, entonces el otro tiene que tener dos peritajes. No, no, no. La igualdad corresponde a esa igualdad de oportunidades. ¿Igualdad de oportunidades para qué? Para materializar otra cosa, y es la contradicción. La contradicción. Digamos que en esos tres pilares básicos nosotros vamos a tener que entender el debido proceso y que muchas veces cuando nosotros vemos vulnerado tanto el juez natural como la igualdad, como la contradicción, vamos a encontrar que allí es en donde están radicadas las nulidades procesales. Entonces, ¿qué ocurre dentro del proceso judicial? Que nosotros dentro del proceso judicial tenemos una errada percepción de que generalmente contra quien nosotros debatimos constantemente es única y exclusivamente contra la parte. Pero le voy a decir que yo no sé, pero con quien yo más discuto siempre es con el juez. Rara vez yo discuto con la contraparte. ¿Por qué digo rara vez discuto con la contraparte? Porque es que con la contraparte mis momentos de discusión son absolutamente contados. Y no me preocupan tanto las discusiones con mi contraparte por una simple razón. Porque mi contraparte, lo que sea que diga, sus dichos no tienen efectos de ley, es decir, no generan efectos, diferente con las decisiones del juez, que las decisiones del juez sí me pueden generar a mí algún tipo de agravio. Entonces, tenemos que dejar de tener esa mentalidad de que la única persona con la que yo debato dentro del proceso es con mi contraparte. No, generalmente yo termino debatiendo con el juez, pero resulta que las herramientas de debate de las partes son diferentes de las herramientas de debate que yo tengo con el juez. Y debate, argumentación, discusión, como quieran llamarlo, porque las herramientas de debate con las partes básicamente, ¿qué es? La demanda y la contestación. Y en el transcurso del proceso, cuando estamos en el ejercicio de la práctica de pruebas, pues básicamente estamos hablando de objeciones. Y cuando mi contraparte realiza algún pronunciamiento, pues yo, digamos que la contradicción típica. Tampoco, porque es que esa casa es mi función. Qué pena, espérame un segundo que no estoy viendo la pantalla. Listo, ya. Muy bien. Entonces, esos son los elementos las herramientas que yo voy generalmente a tener para discutir con mi contraparte. Ahora la pregunta son, ¿cuáles herramientas son las que yo voy a tener para discutir con el juez? Que básicamente las herramientas de discusión que yo voy a tener con el juez son los recursos, las nulidades y la tutela. Esa última, pues lastimosamente no nos daría en esta sola sesión para poderla explicar, pero es una herramienta que el que litigue, vea, se hace indispensable conocerla. Y no estoy hablando de la tutela normal y regular, estoy hablando de la tutela contra providencia judicial, que en otras palabras es lo que se conoce como la casación constitucional. Es absolutamente necesaria conocerla. Entonces, ojo, que las herramientas que tú vas a tener que conocer para el transcurso de un juicio, que jamás de los jamases te vaya a tomar por, digamos, desprevenido. Y esto es lo que tú tienes que conocer de forma detallada para no dejarte sorprender por aquello que no puedes controlar en juicio. Eh, Daniel, creo, moderador. De pronto podemos silenciar a todo el mundo, que es que están ingresando muchas personas con el micrófono abierto y nos interrumpen, por favor. Sí, sí, doctor, sino que dentro de Teams, cuando yo silencio a todos, también lo silenciaría a usted. Ah, listo, ya. Listo, entonces me Bueno, toca perfecto. uno a uno. Qué pena. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, recursos, nulidades y tutela. Ojo, los recursos naturalmente no son lo mismo
que la nulidad procesal. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Primero, aquí haciendo un pequeño recorderis, los recursos, básicamente nosotros encontramos dos, ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios, digamos que tienen ese nombre porque son los que de forma cotidiana ocurren en un proceso de conocimiento, mientras que los extraordinarios no ocurren dentro del proceso, ocurren es posterior al proceso y básicamente se instauran frente a una sentencia que ya está ejecutoriada. Bueno, digo ejecutoriada es que ya no admite ningún otro recurso de naturaleza ordinaria. Por eso nosotros dentro de los ordinarios vamos a empezar del más ordinario al más especial. Y es, dentro de los ordinarios tenemos la reposición. Reposición, el más ordinario de los ordinarios. Se llama el más ordinario de los ordinarios porque, digamos, su aplicación tiene una regla lógica y es, el recurso de reposición se puede interponer frente a todas las providencias con excepción de las que la ley indique. Es decir, lo normal es que se pueda interponer recurso de reposición, pero excepcionalmente no podrá interponerse si así bien la ley lo indica. Por ejemplo, en el artículo, sí, creo que el 90 o 92 del Código General del Proceso, que corresponde a el estudio de admisibilidad, el código establece que frente al auto quien admite la demanda no proceden recursos. Entonces, cuando te dicen no proceden recursos, es que no procede ningún tipo de recurso. Ahora, tenemos el recurso de alzada, que es el recurso de apelación, que sería el siguiente más ordinario. Pero llamémoslo que la apelación es un recurso ordinario excepcional. ¿Por qué llamo ordinario excepcional? Porque la lógica de ese recurso es diferente a la que tiene el recurso de reposición. Y es, el recurso de apelación no procede frente a nada, excepto frente a las providencias que específicamente la ley indique. Por eso de allí, en el artículo 321 del Código General, tenemos las causales para interponer el recurso de apelación. Mira, que eso nosotros no lo encontramos con el recurso de reposición. ¿Cuál es la lógica básicamente del recurso de apelación? La negativa de algo. Si ustedes se van a detener a leer el artículo 321 del Código General, básicamente siempre está diciendo que la apelación procede cuando el juez niega o cuando el juez termina. Entonces dice, la que rechace la reforma, la que rechace la demanda, la que rechace una solicitud de pruebas, el decreto de pruebas, rechace, en fin, inclusive son dos o tres no más de las causales que inclusive no proceden, que aun cuando no es una situación negativa proceden, como por ejemplo la resolución de una nulidad. En el Código de Procedimiento Civil, inclusive, hay un cambio frente al recurso de apelación frente a la resolución de nulidades, y es que la apelación procedía no frente a la providencia que resolvía la nulidad, sino frente a la providencia que la negaba. Entonces uno dice, si me conceden la nulidad no puedo apelar, no podías apelar. Ahora, con el Código General del Proceso, pues básicamente sí, si conceden o no conceden. Muy bien. Tenemos otro recurso, que es el recurso de queja, que aquí pasando por encima del recurso de queja es cuando ante el juez de conocimiento yo interpongo un recurso de apelación y el recurso de apelación me es negado. El recurso de queja procede es para poderle decir al superior que me negaron una apelación cuando existía una causal específica para su interposición. Y por acá viene otro que es la súplica. Es un recurso que solamente procede digamos, en cuerpos colegiados. Básicamente es un recurso de tribunal, es un recurso de corte, en donde, digamos que fungiría o haría las mismas veces de un recurso de apelación, pero digamos que dentro de la misma sala. Ahora, recursos extraordinarios, tenemos por supuesto casación y revisión. La diferencia entre las dos fundamentalmente es que la revisión procede frente a la legalidad de la providencia que se emite. Básicamente, si ustedes van a ver las causales de revisión, siempre está diciendo
que el juez tomó una decisión con base en unas pruebas que de alguna manera no podían llegar a generar un efecto dentro de su razonamiento, como lo es falsos testimonios, documentos falsos. El juez fue coartado, amenazado, las pruebas fueron ocultadas, en fin. Mientras que la casación, digamos que las causales básicamente radican en el error de razonamiento del juez, no en la legalidad del razonamiento del juez. Listo, entonces ahí empezando con una clasificación básica de los recursos. Pero para que podamos entender eso o diferenciarlo con las nulidades, ¿en qué radican los recursos? ¿Cuál es la base del recurso? ¿Por qué interpongo yo un recurso? Eh, ¿Qué ocurre? Muchas veces los litigantes, de manera inapropiada, interponen recursos con base en sus propias opiniones. Y por más fuerte que suene esto, les voy a decir, su opinión dentro de un proceso judicial vale lo mismo que nada, porque los procesos judiciales no se construyen con base en opiniones, se construyen con base en razonamientos. Entonces, la base, lo digo es porque muchas veces yo escucho, su señoría, es que me parece injusto. A usted le puede parecer lo que quiera, no importa, porque es que igual el concepto de justicia es un concepto absolutamente subjetivo. La base de los recursos es el error. ¿Cuál error? El error de razonamiento del juez. Y el juez comete errores de razonamiento básicamente en tres niveles. Nivel número uno, en la valoración de prueba. Nivel número dos, en la congruencia de hechos. Bueno, entonces tú, Juanma, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Mandando la asistencia? ¿Cuánto hace que la mandaste? Y nivel número tres, en el nivel número tres, mira si me borró. Ah, bueno. Volvámoslo a hacer. Y en el nivel número 3 tenemos es que el error ocurre es en la aplicación del derecho sustancial. Entonces, quiero que entiendan esto. De hecho, lo más común dentro de los recursos básicamente es la indebida valoración de prueba. Miren que cuando nosotros interponemos recursos de apelación, en su gran mayoría es que le estamos diciendo al juez, señor juez, usted se equivocó valorando esta prueba. ¿Cómo se equivoca valorando la prueba? Bien sea porque omite la existencia de la misma o bien porque se imagina pruebas que no existen dentro del proceso. Ejemplo de ello, una vez en un proceso, una persona empezó a rendir un testimonio diciendo, no, que yo soy casado con X personas, yo soy casado con X personas, yo soy casado con X persona. Y recuerdo que dentro del, digamos que ese hecho era relevante para el caso, y en la decisión del juez, el juez llega y dice, entonces como Pedro está casado con Juanita, ¿no? Y yo diciéndole al juez, oíste, su señoría, discúlpeme, ¿usted cuándo vio el registro civil de matrimonio de esas personas? Porque es que hasta donde yo sé, el matrimonio no se prueba con testimonios. Entonces, en esa circunstancia hay un error de valoración de la prueba porque el juez se imagina una prueba que no existe dentro del proceso, como hubiera sido el registro civil de matrimonio. En fin, ahora, lo que comúnmente en las universidades estudiábamos eh, de recursos de casación, las sentencias de la Corte, básicamente eran relativas a la aplicación de derecho sustancial, eh, porque digamos que probatoriamente no era lo que más le interesaba a sus profesores de derecho sustancial. Aquí la regla es básica. El juez tenía que aplicar para, digamos, en un tema laboral, tenía que aplicar la indemnización correspondiente a los contratos a término indefinido, pero aplicó fue la indemnización correspondiente a los contratos a término definido. Pues ahí está el error de la aplicación de la ley sustancial.
Entonces, digamos que ese es el fundamento de los recursos, el error de razonamiento del juez, bien sea en la aplicación de la ley sustancial, bien sea en la valoración de prueba y bien sea en los hechos que fueron alegados, porque muchas veces el juez falla por fuera de los hechos alegados. De ahí es de donde nosotros hablamos de la congruencia. Pero hablamos de la congruencia de hechos. Ahora, las nulidades procesales no resuelven errores de razonamiento. Las nulidades, ojo, corrigen, ahora ya apareció, véalo, qué bonito. Corrigen las decisiones del juez. Entonces ahí es donde empieza la primera confusión, que uno dice, a ver, si las nulidades corrigen las decisiones del juez, pues para eso no es que sirven los recursos. No, lo que pasa es que, ojo, las decisiones del juez que no tienen errores de razonamiento, entonces ellas son en las cuales recaen las nulidades. Ahora, las nulidades, de aquí surge el primer mensaje y es el único que genera nulidades dentro del proceso es el juez. Las partes no generan la nulidad, no generan la nulidad. Vamos a ver que dentro de las múltiples causales que hay para las nulidades, siempre se generan a partir de una decisión del juez. Punto. Se generan a partir de una decisión del juez, no de actuación de parte. Yo no tengo esa capacidad para poder generar una nulidad. Que posiblemente la nulidad empieza a formarse a partir de una omisión o de una actuación irregular mía, sí, pero el que la consolida es el juez. Entonces, nosotros siempre tenemos que entender que las nulidades terminan siendo la herramienta para poder defenderme del juez, bien sea por arbitrariedades o bien sea por tomar decisiones sin el lleno de requisitos que se requerían para poder tomar esa decisión. Entonces, el efecto que tiene que generar la nulidad, siendo que, uno, si el juez está tomando decisiones sin el lleno de requisitos, dos, si las nulidades lo que buscan es proteger el debido proceso, es básicamente destruir esa actuación que de alguna manera me impide a mí esa materialización del debido proceso para poder cumplir con su cometido. Entonces, ojo, las nulidades, si van a buscar digamos, corregir las decisiones del juez, el fundamento de la nulidad básicamente recae en que el juez toma una decisión omitiendo el lleno de requisitos de la actuación. O dos, el juez emite la decisión omitiendo omitiendo la verificación de cumplimiento de requisitos previos. Omitiendo verificación. Ya vamos a ver cuáles serían esas, digamos, esas circunstancias en las que ocurren ambas situaciones. Bueno, entonces vamos a entrar un poco más en materia. Cuando nosotros decimos que la nulidad recae sobre las decisiones del juez, pues tenemos que entender que las decisiones del juez corresponden a actos de naturaleza procesal. Y el juez básicamente actúa a través de dos actuaciones, no más. Siempre que el juez está hablando, siempre que el juez está informando, siempre que el juez está comunicando, básicamente el juez lo hace a través de las providencias judiciales. Y esas providencias, ustedes bien saben que son dos, no más, única y exclusivamente dos, autos y sentencias. Entonces de aquí es donde uno dice, bueno, ya sabemos que si es frente a las decisiones del juez, ojo,
tiene que ser frente a las providencias. La pregunta es si le caben las nulidades a ambas providencias. La respuesta tiene que ser que sí, porque tanto las decisiones tomadas en autos como las decisiones tomadas en sentencia pueden llegar a ser objeto de nulidad. Lo que pasa es que las decisiones en sentencia o las nulidades sobre la sentencia son un poco más escasas que las tomadas en auto. Pues es que básicamente en un proceso judicial ¿podemos encontrar varias sentencias? Sí podríamos encontrar varias sentencias en un proceso judicial. Qué cosa tan extraña, pero si ocurre, vaya a ver, por ejemplo, en un proceso de sucesión en donde se hace una liquidación inicial y luego se presenta un inventario adicional, ¿cuántas sentencias voy a tener dentro del mismo proceso? Pues básicamente voy a tener tantas sentencias hasta que terminemos de liquidar ese patrimonio. Entonces, la verdad que pueden existir múltiples sentencias. Entonces, pero la lógica es, siempre hay una sentencia y hay un montón de autos. Por esa razón es que es mucho más propenso a que las nulidades ocurran en las decisiones de trámite que en la decisión que clausura el proceso. Ahora, teniendo claro qué son las providencias del juez, vamos a hablar de cuáles son los requisitos de existencia de esos actos procesales del juez y cuáles son los requisitos de validez. Pareciera muy extraño uno hablando en actos procesales de requisitos de existencia y de validez, porque de una vez nosotros como que nos transportamos al derecho sustancial, decimos requisitos de existencia, sujetos, objeto, voluntad, causa, en fin. No estamos hablando de esos requisitos de existencia, son unos requisitos inclusive de carácter muchísimo más formal. Aquí básicamente en las providencias judiciales nosotros vamos a encontrar dos requisitos de existencia. Requisito de existencia número 1, y es que la providencia judicial solamente puede ser emitida por la persona que esté legitimada para ello. ¿Quién es la persona legitimada para ello? Pues dentro de un juzgado, la única persona que puede proferir una providencia, un acto procesal que estamos analizando son los del juez, es el juez. De eso me lleva a mí a tenerles que decir algo, que dentro del proceso judicial nosotros encontramos otras actuaciones que no son las del juez y que por ende no pueden ser objeto de nulidad. ¿Cuáles? Las de las partes, listo, los escritos de partes. Y dos, hay otra persona que inclusive dentro del juzgado muchas veces emite una serie de escritos que algunas veces podríamos llegar a confundir con actos procesales del juez, que son las constancias secretariales.